fresca. ¿Sabes qué? Que no vamos a poder reaccionar con eso. Tiene un delay. Jerry, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Matiux? Oye, pues aquí haciendo un primer live, Una prueba. una buena prueba, pero estamos muy contentos. Estamos ya transmitiendo aquí desde nuestro estudio. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer estas pruebas estos viernes que son viernes de The Warning, pero también pueden ser viernes pues, de sorpresa en vivo. de sorpresas en vivo. Ya hay varios suscriptores conectados, Jerry. Ok. Y bueno, pues el chiste de estos en vivos es que pues nos empiecen a escribir, que podamos leer algunos comentarios. Tenemos un delay como de 5 minutos. Tenemos un delay como de 5. No tanto, no. Son cosas no tanto. que iremos resolviendo con el tiempo. Así es. La verdad es que ahorita se nos ocurrió intentarlo. Exacto. Literalmente estamos grabando con el celular. No pudimos acostarlo. Por alguna razón no reaccionaba. Así es. Entonces, pues el encuadre es mucho más cerrado. Supongo que la calidad también es mucho más baja. Pero, a ver, pero son las primeras pruebas que hacemos, ¿no? Sí. O sea, eventualmente, pues sí tenemos planeado montar equipo. Y sobre todo, pues que ahorita la bronca que tenemos es que estamos viendo los comentarios no importa en tiempo real en el celular de Matiux. Exacto, pero fíjate, ahorita ya Osvaldo Torres, al que le mandamos el primer saludo, desde Puerto Rico, nos dice se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien, entonces ya tenemos este primer comentario. ¿Cómo se ve? O sea, la calidad de la imagen. A ver si Osvaldo desde Puerto Rico nos dice cómo se ve. Pero bueno, Jerry, quisimos hacer este tipo. Bueno, pues como dices, de pruebas, lo vamos a estar haciendo más seguido. Y bueno, pues siempre hay una primera. Jerry, tú tuviste tu primera vez. Sí, todos tuvimos nuestra primera vez. Entonces, fíjate, Ramiro Duarte, nos escribe desde Hermosillo, Sonora. Desde Hermosillo, Sonora. A ver si nos dice Ramiro cómo está el clima ahorita en Hermosillo, pero Ramiro, te mandamos un saludo. Y feliz año también. Y feliz año, así es, a todos. A todos. Oye, Jerry, fíjate que aprovechando que ya se están conectando algunos de nuestros amigos suscriptores, bueno, pues hemos sabido y sabemos que estos viernes, que por lo general son viernes de The Warning, así es. Bueno, pues hemos hablado de las tesorito, de las guaguas, y bueno, pues que también algunos de nuestros amigos suscriptores nos vayan diciendo también en algunos comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos en vivo, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues hay una multiplicidad de temas que podemos hablar. Sí, de cosas de las que podemos analizar. Pero, bueno, de rock, ¿no? O sea, de rock, de metal, que eso es lo que hacemos. Fíjate, Jerry, mi tocayo nos acaba de escribir. Ah, mira, Matías Cardona, desde
¿Dónde nos ve? Se me hace que es... Buenas. No. No, yo creo que es la bandera de Uruguay. Uh-huh. Este... ¿Dónde viste la bandera de Uruguay? Jerry, tú por tu edad ya no la ves, pero yo sí la veo. Yo sí la veo. Creo que, a ver si Matías nos... Cardona no, nos... es gris. No. A ver si nos confirmas. Matías Cardona, desde Uruguay, suponemos. Un saludo, estimado tocayo. Jorge Castillo, desde Tampico. Jorge Castillo, así es, desde Tampico. Y bueno, Jerry, pues estos en vivo los vamos a estar haciendo aquí desde nuestro estudio, donde está nuestra colección. Uh-huh. También si alguien nos dice, oye, a ver, enséñame este disco, o enséñame lo que tenemos aquí de Def Leppard o de Halloween, para que vean que no es... Sí, que no es de utilería. No son cajas vacías. Para que veas que no son dummies. Sí. Dice Osvaldo Torres, dice, ¿algún review de alguna cerveza extranjera? Bueno, Osvaldo, pues casi... mira, esta es extranjera. A ver, ahorita, Osvaldo, te decimos salud desde México, desde Puebla. Pero bueno, pues hemos hecho reviews de cervezas extranjeras. Pero bueno, sugiéranos, Osvaldo... ¿Qué te gustaría, ¿no? ¿Qué cerveza? ¿De dónde nos escribes? Y Jerry, bueno, pues decíamos que en estos en vivos podemos hablar, pues de temas variados, de música, de algunos grupos. Jerry, pues hoy vamos a grabar algunos videos, por supuesto, de The Warning. Vamos a hacer unos videos hoy precisamente veníamos a grabar el video de The Warning para la próxima semana. De aquí a 2 semanas. Así es. Porque ya el de la próxima semana ya está, espérenlo, porque también es en el Poland Rock. Hoy salió el primero que grabamos en el Poland Rock 2024 con Disciple. El Poland Rock, así es, de The Warning. Y el próximo me parece que es... No, ya mi memoria ya no da para tanto. Jerry, discúlpenlo, pero pues ya nuestra edad. Fíjate, Matías, mi tocayo, dice que sí es desde Uruguay. Desde Uruguay. Entonces es uruguayo. Es uruguayo. Matías, un gran saludo. Y fíjate, nos dice Pedro García, dice, el Phil los mencionó en su último video. Sí, gracias. De hecho, alguien nos avisó, no sé si fuiste tú, Pedro, pero alguien nos avisó en el chat. Ya le contestamos, él ya se suscribió y pues excelente, ¿no? Ese tipo de comentarios y de reciprocidades, así es. Pues siempre son bienvenidas, ¿no? Así es. Y fíjate que Jerry, que también en estos en vivo que vamos a hacer, pues también vamos a hablar de los conciertos que se vienen también a México. Sí. Que tenemos un calendario así y una cartera así, Jerry. Exactamente. Ya. Se vienen más conciertos de los que podemos. Así es. No, fíjate, Jerry, que sí, hacer un comentario que somos privilegiados aquí en México, decíamos la vez pasada, porque bueno, pues tenemos una gran cartelera de conciertos y de todos los géneros, no nada más rock, tenemos rock heavy, tenemos pop, yo llevé a mi hija a ver a Bruno Mars, o sea, tenemos de todo, pero la cartera es la que debe de aguantar. Ese es el problema y ese es el principal, la principal cadena, ¿no? Así es. Oye, fíjate lo que dice José Castillo Oliva, a ver si nos dice José de dónde nos escribes. Dice, la playera del Matthew la traía el bombo de la batería de Matt Sorum, así es, de Guns N' Roses en el vivo de Tokio. Es correcto, José, fíjate que esta calavera salió, digamos, en 2 vertientes, una un poco más estilizada y esta, digamos, un poco más agresiva, que la sacó Matt Sorum. A mí en lo personal me encanta este logo de los Guns y esta playera. Jerry, me voy a voltear, trae aquí es una fotografía muy vintage, ¿no? Es una fotografía con los integrantes en forma de calacas. Así es, exactamente. Oye, Jerry, pues entonces también tendremos los conciertos, a ver si también nos dicen qué conciertos van a qué artistas también van a sus países, ¿no? ¿Quién nos va a visitar próximamente? Bueno, de hecho, creo que los que están ahí en Sudamérica, en Uruguay, corrígeme si van a ir The Warning a Uruguay, a su gira de Sudamérica, no sé si van a estar en Uruguay, pero están seguro en Brasil, me parece que en Chile también. Sí. Una gira sudamericana. Sudamericana. ¿No? Así es. Y ya estaban sold out si no me equivoco, en Argentina. Ok. O en Uruguay, precisamente. A ver si nos dices. Si nos refieren. Así es. Oye, Jerry, entonces tendremos acá, bueno, pues la idea es tener
también comentarios de algunos discos que vayan saliendo, ¿no? Ya hay algunos canales que hicieron lo mejor y lo peor del año, del ¿no? año de 2024. Nosotros aquí en México, Que bueno, pues tenemos muy algunos. claro quién fue el peor, ¿no? ¿Tú crees? A ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, por los comentarios, pero Sí me estás asustando, ¿eh? pero Havoc, ¿no? Tuvo un muy mal año con su... Ya Havoc, que es esta banda de thrash metal, ya ha tenido algunos tropiezos. Sí. Ya ha tenido algunos tropiezos. Dice otra vez, bueno, José dice, The Warning va a Brasil, Chile, Colombia y Perú. No va, bueno, no tenemos conocimiento de que vaya a Uruguay. Uruguay ni Argentina. Así es, Okay. pero bueno, también Jerry comentar que The Warning, bueno, pues las tendremos aquí en México, con 3 fechas. Ya en un mes prácticamente. Exactamente, prácticamente en un qué mes. rápido se pasó el tiempo, ya en un mes. Así es. También para los que estén interesados o estén aquí en México, vamos a ir, o que estamos planeando tener una reunión antes del concierto con los que quieran ir. Exacto. La ubicación, pues estamos todavía pensando en dónde. Tenemos ahí algunas pues en el propuestas en el Chopo de una vez. Pues en el Chopo, Jerry. Sí, pero bueno, ahí queremos hacer ahí una reunioncita que les vamos a dar detalles para los que vengan a México, al Auditorio Nacional. Ya sabemos que las Warning, las Tesorito, como les decimos aquí en Rock and Beer, ya hizo sold out. Sí, mira, también dice José Castillo que en Argentina ya también es sold out. Argentina ya es sold out. Bueno, pues eso es un fenómeno. Sí, son un fenómeno. Así es. Oye, pero, y volvemos a aprovechar para disculparnos por el delay, porque seguramente escriben sus comentarios y nos tardamos como 5 minutos en contestar. Bueno, también es la edad. Es la edad. También es la edad, ¿no? Pero sí, como estamos haciendo ahorita pruebas y no tenemos el chat, o sea, sí lo tenemos, pero no lo alcanzamos a ver. Así es. Estamos viendo el chat en el teléfono, la retransmisión, y eso genera un delay. Así es. Bastante largo. Oigan, y reiterarles que estos en vivo, también aprovechando que varios de ustedes ya están conectados, en serio, en verdad, si quieren ver alguna edición, digo, no se ve tanto en el live nuestra colección. Sí, no. Pero bueno, también podemos hacer alguna trivia, a ver si la tenemos, ¿no? A ver si, oye, tienes el de Kill Em All, el de Metallica, ¿no? Exacto. O tenemos el de el de Def Leppard. Digo, no vayan a pedir no vayan a pedir a lo mejor Rafael en vivo en el Festival OTI. No, porque eso sí. Eso sí no lo vamos a tener. Rafael en vivo en el Festival OTI, o Yuri, Gerardo, que a ti tanto te gustaba. No. Pero oye, dice Polo García que hagamos un blog de entrevistas a los que atendan. A los atendientes. Así es. En el pues no sé si en el concierto o en la reunión, pero sí, los dos, cualquiera de los dos podría ser una buena idea. Exacto, pues saludos Pedro García. Podemos hacer, ya les vamos a dar cada vez más detalles de en qué lugar vamos a estar antes del concierto, conviviendo con algunos de nuestros suscriptores, que nos va a dar mucho gusto. Y por supuesto, bueno, pues Pedro, hacer el blog ahí de entrevistas. Luis Retana dice que ya fue 4 veces al concierto de The Warning. 4 veces. Oye, pues ya es ya es doctorado. Ya es un veterano. Eso ya es doctorado. Ya es doctor. Porque además dijeras, ha sido de 4 veces a un grupo como Iron Maiden, que tiene años. Pero The Warning tiene una carrera recién. Sí. Y haber ido ya 4 veces. Así es. Es un logro. Fíjate, Jerry, que nos dice, bueno, pues ya el doctor Luis Retana ya es doctor en The Warning, ¿no? Sí. Nos dice Alan, un saludo. Nos dice Alan, también en Francia es sold out. ¿Cómo ves? También en Francia es sold out. Pero, a ver, recuérdanos, ¿en Francia van a ir ahorita o fue sold out en la gira pasada de a ver si nos dice, ¿no? Porque según yo, ya estuvieron en Francia. Dice Pedro García que hagámoslo afuera. Podemos tener ahí una convivencia en el auditorio, ¿no? O sea, fuera del auditorio. Del auditorio, ¿no? Ok. Fíjate, Jerry, dice José Castillo Oliva, a quien le mandamos un saludo, dice, al parecer AC/DC, yo te voy a decir algo, querido José. A mí me jugaron la peor broma que me pudieron jugar en el Día de los Santos Inocentes. Ah, sí, ¿cuál? Me mandaron por WhatsApp ya la fecha, el venue, AC/DC,
en septiembre en México y... el que me mandaste era Día de los Inocentes. Yo ya ahorrando Así centavos es. para el día. Querido José Castillo, nos fugaron la peor broma de nuestra vida, Sí. pero sí hay varias señales de que AC/DC empieza la gira por Estados Unidos. Uh-huh. Pero siempre que viene a Estados Unidos. Es una gira por Estados Unidos, ¿no? y esperemos que baje por supuesto a México. Casi siempre AC/DC baja a México y Argentina. En Argentina tiene una legión brutal. En Argentina, mis amigos argentinos que casi no son apasionados. Así es. Ya vimos los mejores conciertos que hay grabados siempre son la mejor hinchada, el mejor público. Yo creo que sí, los argentinos. Chilenos, o sea, brutal, ¿no? Ojalá algún día podamos ir a un concierto en Argentina. Porque eso sería... sería ir a aprender cómo se salta ahí, ¿no? Exactamente. Oye, Jerry, fíjate, dice José Castillo Oliva, dice Matías Cardona, dice, nunca los oí decir algo de Aerosmith. Fíjate, querido Tocayo, que... Tienes toda la razón. Es que hay tantas bandas. Sí, hay tantas bandas, tienes toda la razón. Pero mira... no alcanza a ver. Pero... Bueno, tenemos la Guitar Hero. Oye, fíjate, Matías, que pues tristes por lo que pasa con Aerosmith, o sea, el retiro ya inminente de los escenarios de Aerosmith por un problema ya de cuerdas vocales de Steven Tyler, pero lo hemos dicho, estimado Tocayo, las bandas de este calibre de Aerosmith nos van a dejar un legado brutal. Sí, no. Pero vamos a reaccionar, por supuesto, con algo. Sí. Jerry. Dice que cuántas chelas llevamos. ¿Ya nos vemos enchelados? No, es que ya te ves borroso. Ya me veo. Es que ya te ves borroso y no es la transmisión. No, fíjate que es la primera. Es la primera, Así pero esperemos echamos unas cuantas Así más. Es. Oye, dice Luis Retana, la primera vez en el concierto de Foo Fighters. A ver si nos dices, Luis, que si estuviste la primera vez en el concierto de Foo Fighters, ¿en dónde? Pues es una super banda Foo Fighters de uno de los... Luego dice que el concierto en París es en abril. Gracias, Alan, por el dato. Entonces vuelve la gira a Europa y la acaban de hacer. O sea, no tiene ni... Yo creo que 3 meses en Europa. Oye, dice Xavi, ¡hora! Valedores, avisen. Avisen, saludos desde Los Cabos. Ahí tenemos un primo en Los Cabos, si lo ves, corre. Sí, también tenemos ahí un pariente. Dice, vénganse para acá. Acá cierran los expendios hasta las 4. No, bueno, aquí también, por el centro del país, también tenemos ya de hecho, aquí no cierran. De hecho, aquí es 24 hours. 24 hours. Oye, dice Luis Retana, tendré que ir al concierto de AC/DC. Bueno, Luis, yo creo que, a ver, es obligación, si va AC/DC a tu país, tienes que ir, porque no me gusta decirlo, pero muy probablemente sea la última vez que veamos a AC/DC en vivo. Esas son de las oportunidades que no puedes dejar pasar, porque ya pueden no suceder. Oye, dice, si quieres leer el de Luis Retana, dice novia de Warning. Dice, novia de Warning cuando le abrieron a Foo Fighters en Ciudad de México. Okay. El primer concierto de toda la vida fue el de Metallica en el 99. Fíjate, le voy a enseñar algo a Luis. A ver. Porque sí sale acá. Sí, a ver. Le voy a enseñar algo a Luis para que vean que no estamos con dummies. Jerry, voy a abrir acá. Y es, querido Luis, ¿verdad? Luis Retán. Sí, Luis Retán. Fíjate, Luis, aquí tenemos un encendedor. Yo tengo todas mi memorabilia y tenemos nuestra memorabilia. Y este es un encendedor de Metallica en el 99 en el Foro Sol. Acuérdate que fue México 99. Abrió Pantera. Y pues fue bestial ver a Pantera. Entonces sí, Luis, nosotros estuvimos ahí en el 99. Y dice Luis, no hagamos cuentas de la edad. Sí, no. De hecho, nosotros fuimos muy niños. O sea, muy niños. Creo que teníamos 5 y 4. Sí, cosa así. De hecho, ayer al concierto de Metallica en el 99 lo llevaron en Bambineto. Sí, en Bambineto. En Bambineto, así es. Oye, Jerry, fíjate que bueno, pues son buenos también estos lives porque nos sugieren, ya nos llevamos ahorita la tarea de Aerosmith. Sí, de Aerosmith, ¿no? Que ya lo teníamos totalmente fuera del radar. Exacto. Dice Luis, exactamente, abrió Monster Magnet y abrió Pantera, que bueno, pues yo me acuerdo que Pantera, las sillas, estimado Luis, volaron como confeti, Jerry.
Sí. Sálvese quien pueda. Sí. Niños y mujeres. Como en todos lados donde se presentaba Pantera, ¿no? Entonces, sí, así, pero en México fue brutal porque quisieron poner sillas. Imagínate ver a Pantera en silla. No. Entonces, eso se convirtieron en armas blancas. Exactamente. Entonces, dice José Castillo, The Warning, el año pasado fueron a Francia con Muse y con Avril Lavigne. Sí, cierto. Ok. Toda la razón. Comenta en dónde está Jerry. Está aquí José Castillo Olivia. Y luego dice Luis Retana. Bueno, fue el de Monster Magnet. Fue el de Monster Magnet, así es. Y dice Pedro García, ¿cuál es el mejor concierto que han atendido? A ver, Jerry, pues tú. No. Yo ya tengo el mío, ¿eh? Sí. Sí, o sea, a ver, mi banda favorita la tengo puesta. Sí. Pero no quiere decir que haya ido o que el mejor concierto de mi vida haya sido de Guns N' Roses. Y yo te voy a decir cuál ha sido el mejor concierto de mi vida, si quieres empieza tú. Es que es muy difícil porque tiene que ver también cómo te la pasas, no tanto el grupo. Y de hecho, por ejemplo, yo estando muy joven, en el que me la pasé mejor en cualquier concierto fue precisamente en una gira de un Vive Latino. Con Caifanes, con Fobia, Maldita, con La Maldita. O sea, y para mí eso fue claro. En la mera edad, en el mero auge de estas bandas. O sea, fue espectacular. Oye, que el mejor concierto puede ser no necesariamente el de mayor producción, el de mayor público, puede ser el que tú te realizaste en la mejor. Fíjate, Jerry, que bajo esas circunstancias yo te diría, bueno, pues la gira del Your Illusion en el Palacio de los Deportes, aquí tengo los boletos, pero en una grandiosidad de concierto, el de AC/DC en el Foro Sol. El de AC/DC fue brutal. Traían la gira de Black Eyes. Y es un concierto que nunca en mi vida se me va a olvidar por lo monstruoso que fue. Ese es mi. Mira qué envidia. Luis Retana dice que para presumir estuvo en el concierto de Soda Stereo en el 2007. Música. O sea, gracias totales. Eso sí es haber presenciado historia pura. Así es, historia pura, exactamente. Y qué suerte tienes porque eres de los pocos privilegiados. Sí. No, bueno, y aparte, querido Luis. Nunca pensamos los demás que se nos fuera a ir la oportunidad tan rápido. De que se nos haya ido Cerati. Oye, Luis, bueno, ese concierto pues es brutal, y aparte el público argentino ahí, nosotros acá en México tenemos una legión de fan de Soda fuertísima, y qué padre que haya estado en ese concierto, ¿no? Dice José Castillo que su banda favorita es Rotting Christ. Hace años que no oía el nombre. A ver, Rotting Christ, a ver, que nos diga José Castillo. Rotting Christ es una banda de black metal. Sí, a ver, antigua como nosotros. No tanto. O sea, pero... Oye, José, a ver si nos dices porque el último disco de Rotting Christ estaba yo oyendo y documentándome, que no fue el punch que esperaban la legión de fans que tiene Rotting Christ, que es una banda ya de culto, ¿no? Es una banda que ha facturado muy buenos discos de black metal, o sea, fuerte, pero que el último disco, a ver si nos comentas, estimado José, ¿qué te pareció el último disco? Porque no tiene mucho que lo dejaron, parece que es del 2024, el de Rotting Christ, ¿no? El de Rotting Christ. Así es. El último disco. El último disco, sí. Así es, el último disco, ¿no? Entonces, pues Jerry, estaremos hablando de conciertos, de algunos reviews, de algunos discos que salieron este 2024, bueno, pues porque estamos iniciando este año, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahora sí que mucha tela de dónde cortar. Mucha tela y mucho, sí, o sea, hay bandas, mucha historia, muchos datos, muchas noticias. Así es. Pues por ejemplo, en 2024 tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento del ex vocalista de Iron Maiden. Sí, de Paul Diano, así es, gran pérdida. Fue un año... complicado para la música. Sí. Oye, Jerry, fíjate que nos dice Sabi, la que nos invitó a Los Cabos. Dice Sabi, mi primer concierto fue un Ozzfest. Ozzy Osbourne organizaba el famoso Ozzfest, ¿no? En Phoenix, Arizona. Estaba Pantera. Yo era un niño. Mi tío me traía en hombros. Qué bueno que no en hombros, sino en cuna. Y venía Dimebag, de Pantera caminando, y me sacudió el pelo. Dice, no sé si me pegó,
nada de talento. Oye, no se me pegó nada de su talento. Nada de su talento. Oye, y aparte, bueno, pues también una de las grandes pérdidas de la música del rock fue Diamond Darrell. Los hermanos, Vinnie Paul y Diamond, allá en un concierto que ya no eran Pantera, ya eran Damage Plan, y el extremista que le dio disparó, ¿no? fue porque pues, estaba enojado de que habían disuelto Pantera, ¿no? Pero muy lamentable. Pues qué padre en Phoenix. No sé si quieres leer a José Luis Hernández Aburto, espero que no seas pariente de Aburto, el que conocemos. Mi primer concierto Jerry, nos van a cancelar. En el Domo de Cobre. Ajá, y vi a Inexcess. No recuerdo el año. Oye, pues bueno, también yo creo que debe haber sido como... Sí, yo creo que debe haber sido como 93, 94, José Luis, Inexcess, Devil Inside, seguramente tocaron, Devil Inside, Inexcess en el Palacio de los Deportes, bueno, pues ha de haber sido... Y le contesta Luis Retana, Inexcess. ¡Wow! Bueno, pues sí, viste historia también. Oye, y aparte te quiero decir algo, nosotros aquí en México tenemos varios foros en los que ya se han presentado históricamente, pues varios grupos, ¿no? Como el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, que últimamente, bueno, pues ha albergado... Que ya es estadio GNP. Que ya es estadio GNP y que ya alberga pues conciertos de 50, 60 mil pesos, que ahí estuvimos con Iron Maiden. Yo estuve también con Metallica y pues ya tenemos foros brutales, ¿no? Sí. Oye, dice Matías, el vocalista de Firehouse falleció en 2024 también, así es. Firehouse también, una banda de hair metal, de hard rock, también falleció. A ver si nos dices, estimado Tocayo, cómo se llamaba el vocalista de Firehouse. Que, bueno, Firehouse, creo que dentro del segmento de bandas de hard rock muy exitosas, por ejemplo, como Poison o Cinderella, no alcanzó ese estatus, ¿no? Que tienen otras bandas fuertes. Poison, Warrant, ¿no? Que también, bueno, pues murió Jenny Lane también allá por el 2000 y tantos. Pero bueno, a ver si nos dices, Matías, a ver si nos dices cómo se llama el vocalista de Firehouse. Víctor Valdés, saludos, bros. Un saludo Víctor, a Víctor. Saludos. A ver si nos dices de dónde eres, Exacto, Víctor. A ver si nos dices de dónde nos escribes, estimado Víctor. José Luis Hernández dice, en el 88 viene a Acapulco a Radio Futura. Y les abrió Soda Stereo. Imagínate para que les abriera Soda Stereo. Soda Stereo. Oye, José Luis, a ver si nos dice dónde lo viste en el... Sí, pero ¿en dónde? Pues sí, ha de haber sido... bueno, ¿no? ¿En dónde? No, ese sí, el Baby O. No creo. No, ha de haber sido en un estadio o en la playa. O en la playa. No, estadio no, a lo mejor. A ver si nos dice José Luis en dónde lo viste, ¿no? Dice de Santiago de Guanajuato. Valle de Santiago, Guanajuato. Víctor Valdés, Víctor, pues un saludo. Víctor Valadez. Hasta Guanajuato. Así es, Víctor Valadez. Valadez. Dice Luis Retán, en 2008 conocí a la que hoy es mi ex. O sea, a la que hoy es mi ex esposa. Okay. Y dejé de ir a conciertos. Solo iba a escuchar a Panda y a Fernando Delgadillo. Híjole, Luis Retana, ¿cómo ves que te vamos a vetar? No, creo que su ex es la que solo iba a escuchar, ¿no? Pues tu ex, espero. No sabemos si él o... Bueno, a ver. Igual él, pues era cada quien sus gustos, cada quien sus cubas. ¿No? En gusto se rompen géneros. No, yo también fui varias veces a ver a Fernando Delgadillo, muchas no por gusto, sino por... ¿A dónde ibas? ¿Al café Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, el del centro. En Cholula, sí. También en Cholula. Sí. Bueno, todos caímos ahí todos hemos caído, así es. Alguna chica. Así es. Oye, dice Juan García, saludos desde San Salvador, El Salvador. Un saludo. Saludos, estimado Juan García. Dice Luis Retana, sí, mi ex me llevaba en satélite. Se llamaba. Bueno, pues sí, ahora sí que una cosa es distinta a que vayas, a que te lleven. Así es. Y ahí vas amarrado como poder. Oye, como dicen, pues a mí me trajeron. Oye, Luis, ¿qué haces en el concierto? Pues a mí me trajeron. ¿No? Oye, Jerry, pues ya nos queda poco tiempo en el live. Ajá. Lo quisimos hacer esta primera vez, este viernes.
Pero bueno, vamos a seguir atendiendo sus comentarios. Dice... En algún... Dice, el de Acapulco. Dice, fue en el centro de convenciones de Acapulco, claro. Acapulco, sí. Pero no fue en un salón, tocaron un área libre que había y fue espectacular. Oye, pues Sí. Radio Futura, no manches, y que la haya abrido Soda. O sea, es imagínate para brutal. que te abra Soda Stereo. Sí, no, Radio Futura, ¿no? Dice... Mi Pepe, ex me llevó a ver a Belanova. A ver. sí pasa. O sea, desgraciadamente pasa. Pedro, así pasa cuando sucede. Sí, cuando ¿no? sucede. Y mira, si te casaste y fuiste felizmente, la historia terminó bien y... Exacto. Ya valió la pena. Pero cuando es una ex sí duele. Oye, a ver, y lo decimos muy en serio, digo, ir a conciertos de cualquier género siempre es una experiencia, ¿no? O sea, aquí en Rock and Beer no vamos a crucificar hecho, si fuiste a ver, Jerry. Yo te voy a decir, yo me la pasé muy bien. Jerry, por favor. No, hay dos conciertos. Recapacita, no quiero que vayas a decir. No. Hay dos conciertos que yo disfruté mucho. Okay. Uno fue con Café Tacuba. Bueno, sí, bueno, los Tacubas siempre son los Tacubas. Y el otro fue con Coldplay. Coldplay, ok. También fue un súper espectáculo que no me esperé que fuera a hacer. Sí. Fui un poco a regañadientes y la verdad ¿Te llevaron? es que sí me llevaron. ¿Arrastras? Okay, y la verdad es que sí fue un gran espectáculo. Sí. Oye, fíjate lo que me dice Luis le dice a José Luis, qué buen concierto debió haber sido. Sí, pues por supuesto, ¿no? Lo interesante es que sucede después de esos conciertos. Sí, a lo mejor hay un interés de por medio, ¿no? Exactamente. O sea, vamos, pero después nos ponemos de acuerdo. Oye, fíjate qué interesante, y ya me han dado ese dato, Jerry. Así que tocaron en el... Que The Warning tocó en el Chopo. A ver, yo acabo de estar en el Chopo porque a mí me encanta ir. Imagínate que llegas al Chopo y te encuentras a The Warning tocando. Sí, a ver si... Bueno, no sé si hay algún tipo de hay un mini stage, hay un mini escenario donde tocan... pero lo puedes ver... Es público, está a pie de calle. Okay. O sea, acuérdate que el Chopo que está en Buenavista, o sea, atraviesa toda una calle. Y tú llegas al Chopo, está abierto, y la banda está tocando a pie de calle. A pie de calle. O sea, está todo cerrado. O sea, te pudo haber tocado llegar y estar ahí de Warning. Y viendo, igual y tú estabas comprando. ¿Quiénes son? ¿Quién están haciendo ruido? ¿Quién son estas niñas? Sí, Así es. Y dice, para todos los haters. Ahí luego te voy a decir, José Castillo, quién tiene un canal de música que es hater de The Warning. Que precisamente es de Puebla. Sí. Pero a ver, luego te decimos. Jerry, vayamos leyendo, si no, ya Pedro estamos. García dice, tocaron un día antes del lunario. Preparando. Sí. Antes del lunario. A lo mejor calentando, ¿no? Calentando motores. Así es. Y la gente, pues todavía, yo supongo que no sabía a quién estaban viendo. Sí, dice José Luis Hernández Aburto, dice, si yo iba a ver a Soda y no conocía a Radio Futura, y eso fue espectacular. No, pues por supuesto, ¿no? O sea, Radio Futura es una bandotota, y dice, ¿no? que hay un video en YouTube. Hay video en YouTube, así del concierto de Warning en el Chopo, habrá que verlo, ¿no? Víctor Valdés de Warning estuvieron abriendo Imagine Dragons en la feria de Irapuato, y las huevos para mí fueron superiores, sí, así seguramente. Exactamente. Osvaldo Torres dice, hay video de eso en YouTube. Bueno, supongo que se refería al video anterior, de lo que estábamos hablando anterior. Y dice, Pedro García, Dual Knives y Queen of the Murder Scene. Sí, son rolonas. Ya tenemos en nuestro canal las dos reacciones de Dual Knives y de Queen of the Murder Scene, así es. Dice José Luis Hernández, yo solo les puedo decir que a mis 55 años las guaguas me volvieron a traer el rock. Bueno, a todos. A ver, José Luis, acuérdate que aquí nuestro segmento estrella ha sido los viernes de The Warning, y por eso nos están pidiendo que el 7 de febrero, que es el día que nosotros vamos al concierto, bueno, pues tengamos ahí una interacción con los propios que ya no quieren que sea viernes, que quieren que sea lunes y martes y miércoles y jueves. Pero pues se hace lo que se puede. Sí. Luis le contesta a Pedro García. Dice, no fue un unamendable. Un amendable. No sé, habrá que ver. Sí, es la canción, pero así bueno. Es. Pedro García y Luis ya están contestando entre ellos, ya traen su comunicación. Nosotros nos Oye, fíjate que nos escribe Peluchín. Ajá. Peluchín Gamarra. Y saludos, compa, desde Idaho. Fíjate. Un frillazo de la bestia. He visto muchas bandas, desde Slipknot hasta Baby Metal. Pero ese último fue un gusto de la morra, ni modo.
Ok. Sí, ir a Baby Metal. Fíjate que nosotros estamos, igual nos han recomendado mucho Baby Metal. Sí. No somos, ya lo hemos conocido, estamos un poco reacios a reaccionar, pero pues en algún momento igual y habremos que reaccionar a algo interesante de ellas. Pero hay otra banda de japonesa que estamos reaccionando, que se llama Bandmate. Así es, que estamos reaccionando. Ahí sí se los recomiendo ampliamente. Sí, Bandmate, que ya tenemos algunos de los canales, ¿no? Sí. Dice, Phil Zero los mencionó en su último video. ¿Ya vieron? Sí, Víctor. Sí. Ya, nosotros le hicimos el favor a... Sí, de hecho nosotros lo catapultamos. Sí. O sea, lo mandamos al estrellato. Nosotros fuimos el que lo mencionamos primero y entonces alguien le dijo nos agradece. A él y nos agradece que le hayamos mencionado. Así es. Y sí, ya también le contestamos y le dijimos que a ver si hacemos algo la próxima vez que esté en México. Sí, fíjate lo que dice José Castillo. Dice, al Estadio Tamaulipas fui a ver a Rigo Tobar. A los 80. Mi Matamoros querido, mi Jerry. Bueno, mi mamá me llevó. te a ver, también, José Luis, y ya vio historia. Ya fuiste a ver a Rigo Tobar. Rigo es amor. Rigo es amor, ¿eh? Rigo es amor. Dice, Baby Metal es la mejor banda en vivo del planeta, ¿ok? Dice. Sí, o sea, es que bueno, a ver, es banda. Sí. Pero tocan instrumentos, porque yo lo pongo que he visto de Baby Metal. No, Baby Metal hacen performance. Sí, ellas tres bailan, ellas tres cantan y tienen su grupo. Es pura ignorancia. Exacto, contéstenos. Ellas tocan yo no las he visto tocar, igual yo soy el que estoy equivocado. No pierdan el tiempo con Baby Metal. Sí. Ya empezaron los problemas. Los golpes y... Tráete las palomitas. Sí. Tráete las palomas. No, a ver, Baby Metal es una banda distinta a la que hemos visto de Bandmate. De Bandmate, sí. Bandmate son niñas que caen, lo que hemos visto, Sí, lo que hemos visto una virtuosidad. Es virtuosismo. Sí. Y Baby Metal ellas cantan, ellas bailan, ellas pues hacen la expresión también de la cultura japonesa, del anime, etcétera, ¿no? Pero bueno, son distintas y cada quien tendrá su propio nivel, así ¿no? es. Creo que una vez Baby Metal se presentó, no sé si en el sí, ya estuvieron aquí en México. Sí, porque y en el domo de Tokio, en el Tokyo Dome, así es. Que dicen, es que ya no estamos trazando. Dice, no pierdan tiempo con Baby Metal. Bueno, dice Matías Cardona, cuando hagan aniversario pueden hacer la reacción a todo su álbum Keep Me Fed. El nuevo álbum de The Warning. Así es. Ese va a durar como una hora. Baby Metal no es una banda, dice en realidad, Feds. Exacto, es lo que decíamos. Luego, como le duele, ya siguen peleando. Así es. Música en vivo, ellas son cantantes. Exactamente. Con todo respeto, a mí no me gusta, pero pues cada quien. Dice Luis Retana. Prefiero mil veces a The Who. Sí, obviamente The Who. The Who, escrito medio raro. The Who. Así es. The Who. Sí es, The Who, ¿no? The Who es una banda inglesa que es... Sí. Dice nuestro amigo... De ahí salió Sting, perdón. Sting, así es. Dice nuestro compañero MBZ, no sé cómo se pronuncia, dice, deberían hacer un video de Show Them, la colaboración de Bandmate de Warning. No, estoy tonto, salió de Police. ¿Quién? Sting. Sí, Sting, sí. Lo que dice... Dice, la guitarrista fundadora de Bandmate es fanática de Baby Metal, y espero en ellas, ok. Dice, Baby Metal trae una bandota detrás de ellas. Ok. Eso sí. O sea, Baby Metal trae unos guitarros brutales. Sí, yo he visto que hasta tienen, de repente hay una filarmónica en algunas cosas. Sí. Pero, pues, o sea, es todo un espectáculo, por lo que entiendo. Sí. Dice... fíjate, Luis nos dice y nos corrige la plana. A ver. Dice de Who, o de, a ver si nos dice Luis, dice es una banda de Mongolia. Habrá que ver. Ok. O sea, no lo estabas escribiendo mal. Se llaman The Who con HU. Sí, yo pensé que se refería a The Who, los ingleses, ¿no? Pero dice... El guitarrista fundadora de Bandmate, bueno, eso ya lo habíamos visto. Dice, ¿ya escucharon You Got to Know, cover de Alanis Morissette de las guaguas? No, ya, ¿no? Bueno. A ver si lo programamos, ¿no, Jerry? Yo sí lo escuché, o sea, no voy a poder reaccionar en vivo porque se me puso ahí sin que yo le viera y ya no pude pararlo. Así es. Dice, Baby Metal es un proyecto, dice Grunfeld.
Que por cierto, coméntanos en los comentarios si te pareció correcto. ¿Viste toda la entrevista que le hicieron cuando hicieron esa presentación en Francia? Y si te pareció correcta o crees que como que la estaban tratando de sacar, o sea, de estantear, porque la verdad se me hizo un poco grosero cómo las entrevistaron ahí en Francia. Sí, dice, bueno, vamos a ver lo del cover de Alanis Morissette, ¿no? De las guaguas, de nuestras Tesorito. En un programa de Francia. En un programa, dice, Baby Metal es un proyecto donde participan varios, donde las chicas solo son la cara visible y los músicos están, bueno, pues es un estilo, ¿no? Sí. Jerry, si quieres leer. Sí, es correcto, Luis Retana. Luego dicen... Lo que hizo la bajista de Van May, en la música con las guaguas. Fue tremendo, sonaba muy fresca, sí, esa rola. Sí. Bueno, no sé si te refieres a la nueva canción que sacaron junto The Warning y Bandmate. Dice, me sonó como una parte, fue un guiño a The Warning, dice Luis Retana. Y dice José que de Who también tocó en el álbum de aniversario de Metallica de Blacklist. En el de Metallica tocaron, yo creo que más de 30 o 40 artistas. Sí, creo que hasta Bad Bunny. Sí. O sea, la verdad, para mí ese disco es inolvidable. Es punto y aparte. Sí. O sea, ni siquiera. No referencia. Ni siquiera lo tenemos en la colección. Okay. Creo que sí deshicieron algunas rolas, la verdad. Uh-huh. Ya reaccionamos a Nothing Else Matters con la chica de Disney, ¿te acuerdas? Ah, sí, con Hannah Montana, ¿cómo se llama? Así es. Miley Cyrus. Con Miley Cyrus, y bueno, a ver, son buenas interpretaciones, pero la verdad, ya meter reggaetón y ya meter cosas raras en... Dice José Luis Hernández Aburto, no creo, dice, el humor francés es muy diferente al nuestro. Y sí tienes totalmente la razón, lo entiendo, pero siento que trataba el entrevistador de ponerlas contra las cuerdas en ciertos momentos. Sí. Dice, si se refieren a eso, Baby Metal revivió el metal en Japón. ¿A poco? Pues, sí, digo, bueno, pues... O sea, es que igual habría que reaccionar a Baby Metal y de veras ver. Dice, las Baby Metal no dan instrumentos, al menos no en el escenario, dice Grunfeld. Tampoco componen ni escriben las canciones. Son el estilo de Baby Metal, ¿no? Exactamente, es que mira, cuando no tocas y además no compones, o sea, sí sale un poco de todo lo que vemos y reaccionamos, ¿no? Que suelen ser músicos que tocan sus propias canciones, componen sus propias canciones y cantan, ¿no? Y tocan sus instrumentos. Ya el ser cantante, pues hay muchos géneros que llenan eso. Dice Pedro García, el cover de Juanes de Seek and Destroy sí está bueno. Bueno, Pedro, Juanes es un metalero hecho y derecho. Sí, de hecho, él tiene... mucha gente que sigue a Juanes no sabe. Es lo mismo que pasa con Miley Cyrus. Así es. Son metaleros de corazón que les encanta el metal y que les encanta la música. Sí, de hecho, Juanes tiene influencias de Anthrax, de Testament, de Metallica, por supuesto. O sea, él es trashero, y sí, o sea, él es muy bueno, ¿no? Dice Pedro Cárdenas, sí, el presentador trataba de llevarlas al tema político. Cuando vayan al auditorio les sorprenderá ver a tantos extranjeros, gente de otras partes del mundo viajando solo para verlas. Pues sí, de hecho muchos nos han puesto en los comentarios que vienen de otras partes del mundo a ver a las guaguas, nuestras guaguas. A nuestras tesoritos nacionales. Así es. Dice, análisis de la letra de The Warning, Copper Bullets. Fuertísima, que los padres al principio se oponían a la que lo tocaran, pero ellas como madres lo convencieron. Sí, ese es un buen tema que debería... mira, fíjate, ese es un buen tema de video que podríamos hacer, empezar a reaccionar y analizar las letras de canciones. Exacto. Y vamos a poner en la lista como prioridad y vamos a empezar con Copper Bullets. Sí, estará muy bueno, ¿no? Dice, ella están acostumbradas a entrevistas de ese tipo, lo han dicho. A ver, las tesoritos están para eso y para más. Sí. Están... Ellas ya sí, tienen... no, porque además salieron muy bien libradas, o sea, la verdad quedaron mejor de como las querían hacer quedar, y mis respetos, porque ante esa presión te hablaban en francés, contestaron algunas cosas en francés, Sí. La verdad es que el inglés mis, ya ni se diga, ¿no? Mis respetos. Sí. Mis respetos. Dice, dice Luis, me gustó cómo las presentaron en los Grammys, ¿no? Dice, las tres han compuesto canciones. Les dieron muy poquito tiempo en los Grammys para mí. Moa toca la guitarra, así es. Yo les vi en el concierto en el Pepsi Center, así fíjate. Es. Dice José Castillo, Juanes fue el que presentó a The Warning en los Grammys.
en los Latin Estoy Grammys. orgulloso porque él era rockero. Exactamente. Sí, exactamente. Sabi, Copper Bullets tocando en el Whisky a Go-Go en California. Ese video está completo. Copper Bullets, tocado. Vamos a reaccionar porque no hemos reaccionado a esa rola. Es un rolón. Creo que Matthews no la conoce. Sí, lo vamos a hacer. A mí me gustaría que reaccione a la letra de Kool-Aid Kids. Fíjate que esa de Kool-Aid Kids al principio era de mis rolas menos favoritas. De hecho, yo si tenía que elegir una rola de las menos favoritas de Warning, era la de Kool-Aid Kids. Sí. Y poco a poco le he ido encontrando el gusto a la letra y a todo, y me parece una gran rola. Dice Pedro, van a ir muchos reactors de US y Canadá a verlas en febrero. Sí, claro. Ahí empezando por acá. Oye, fíjate lo que nos dice nuestro querido o querida amiga Io Bash. Dice, hola, cada vez que pause las rolas, regresen 5 segundos antes de comenzar. Ya no nos han dicho. No sean malitos, sí nos han dicho mucho, pero a ver, vamos a sacar un poco los trapitos al sol. No. No, nos encantaría hacerlo, y de hecho lo intentamos alguna vez, pero en cuestión de tiempo de edición, eso agrega casi 2 horas de trabajo. Sí, claro. O sea, porque es estar macheando las rolas. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar, ¿no? Dice Luis, para mí también fue poco tiempo y un robo el Grammy. Bueno. Matías Cardona dice, la música de ellas Sharks es una buena rola. Suena muy que metal. El nuevo álbum es muy new metal, no le ha gustado mucho. Sí. Pues old school, los que son de la vieja guardia, lo categorizan como precisamente un álbum ya más alternativón. Sí, más moderno. Más moderno. A mí me parece un excelente álbum. Tiene muy buenas rolas. Sí. Pero pues... Oye, Jerry, pues se nos está acabando el tiempo. Lástima que terminó el festival de hoy. Sí. Nos encantaría seguir. Vamos a preparar más en vivos ya bien hechos, con un mejor encuadre, mejor cámara y más tiempo. Pero ahorita veníamos a grabar los capítulos de las próximas semanas y ya se nos está comiendo el tiempo. Pero otros 15 minutos. Oye, Luis, pero pues, a ver, que nos mande unas frías, que nos mande unas frías, pero ya ni cerveza. Mira, ya nos estamos quedando secos, estimado Luis. Dice Peluchín, ¿y ustedes cuándo se echan un palomazo? Fíjate que, no me quiero comprometer, pero sí hay una rola que me gustaría grabar de la de Black Holes de The Warning, pero vamos a ver después. Dice Luis, el escenario de MTV Europa fue simplemente magnífico, ¿no? Dice José Castillo Oliva, a los shows en México de The Warning viene gente de Estados Unidos, Europa, España, Alemania, Francia, Escocia, Inglaterra. Creo que es de Polonia. Y creo que acá de atrás también de Los Ángeles, pero Tetela. Brasil. Brasil y Colombia. Pero sí, a ver. Sí, vienen de todos lados. A ver, es que causa mucha expectativa, José, que las guaguas regresen a México en los escenarios, ya lo habíamos comentado, en uno de los escenarios más icónicos de todo México, que es el Auditorio Nacional. Decíamos, podrían haber hecho ya a lo mejor un palacio o otro, pero sí, tienen que pisar. No sé si ya llenaron la tercera fecha, pero ya están por llenar 3 fechas. Sí, en el tienen que pisar Auditorio Nacional, así es. Y entonces eso ya es una cantidad de personas considerable. Dice Víctor, estuvo bueno, háganlo más seguido. Sí, Víctor, lo vamos a hacer más seguido y les agradecemos mucho que se conecten, que compartan con nosotros en este viernes. Estamos de veras sorprendidos de la reacción, nos gusta. Y nos gusta también que, bueno, pues estemos y contestamos casi todos. Si a alguien no le contestamos, díganos ahorita, ¿no? Luis Retana ya tiene que ver con todo mundo. Sí, ya dice Dark Red, hola amigo, que qué pasó, que cuando nos vemos, que cuando las chelas. O sea, Luis ya está listo acá, ¿no? El escenario de MTV en Europa fue magnífico, así es. José Castillo dice, los shows en México de Warning vienen... bueno, eso ya lo habíamos leído. Dice, para eso los 5 segundos les recomiendo grabar con OBS. Sí, con OBS, pero...
Es que si te enseñáramos ahorita el estudio, estamos haciendo reducidos de espacio y sí estamos buscando la manera de grabar y poner una computadora en algún lado, pero por eso ahorita lo resolvemos con celulares porque estamos un poco apretados de espacio. Dice Dark Red, el mejor disco es el de Queen of the Murder Scene. Sí, o sea, el estilo de Queen of the Murder Scene totalmente va contra, o sea, con nuestros gustos de heavy metal. Y es el álbum pues más con estilos noventeros, ochenteros. Así es. Ya se nos están retrasando acá un poquito. Dice, traigan más cheras para la próxima vez. Dicen así, vamos a traer unas caguamas ya. Es que no nos esperábamos esta reacción y que íbamos a estar aquí. Ya estamos secos. Dice José Castillo, es que aquí presentan los mejores shows de toda su gira. Esperemos que así sea. Ojalá. José, esperemos que las guaguas así lo presenten, ¿no? De The Warning no, Luis Retana es la de The Warning, nos conocemos de varios streamings. Ya, ok. Sí. Okay. Luego dice, y algunos somos amigos cercanos, más seguido, por favor. Claro, pues lo vamos a intentar hacer una vez a la semana por lo menos. Dice Pepenador. Pepenador 66. Execute Order 6. Pepenador 66. Dice, ahí van las chelas. Van las chelas, que por cierto, eso no saben de nosotros. Si volteamos la cámara, ven el otro estudio de los fans que somos de Star Wars. Así de este lado está el heavy metal y de ese lado está Star Wars. Así Star Wars, así es. Pero Pepe Nador nos dice, ahí van las chelas. Pepe, vámonos amigos, no queremos que les... dice Peluchín, vámonos amigos, no queremos que les castiguen las doñas. No, eso no es problema. Te voy a decir por qué, querido Peluchín. Porque atrancamos la puerta. Entonces, nadie puede entrar aquí a molestarnos. Entonces, por eso no te preocupes. Un gusto saludarlos. Muy buenas reacciones, bien pensadas y analizadas. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Dice José Luis Escareno, dice, los descubrí hace poco y está chido el canal. El canal, supongo, ¿no? Son entretenidos. Hagan un directo con el disco de Queen of the Murder Scene. Así es. Bien. Es un gran álbum. Phantom Arms, saludos desde Santana, California. Saludos, Phantom. Santana, California. Dice, reaccionen a Freeze the Fall. Freeze the Fall. Hay que anotarlo. Chingado. ¿Y esa hay que anotarlo, es una banda o es una canción? A ver, hay que anotarlo. Dark Red, saludos desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Pura vida. Dice Luis Retana, pero les pueden cortar el Wi-Fi. Eso sí. Eso sí no lo habíamos pensado. Eso no lo habíamos pensado. Oye, Jerry, pues nos dio muchísimo gusto estar en este primer live de Rock and Beer. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron. Lo vamos a ir haciendo. Pues les vamos a ir avisando, programado el live, los vamos a programar para que no los agarren. Ahorita los agarramos de sorpresa. Los agarramos de sorpresa porque estamos haciendo pruebas. Los agarramos de sorpresa. Los siguientes los pondremos con Así es. Con fecha de anticipación. Así es. Dice Bash, dice gracias por leernos a todos, aprovechen ahorita que pueden. Sí, gracias. Sí. Exactamente, todavía podemos ahorita leer. Dice The Fall es una banda canadiense que se inspira en The Warning. Fíjate, eso no está bueno. O sea, es reciente, quiero suponer. BH es The Freeze, The Fall está buena, la vamos a anotar. Sí, denle like. Freeze the Fall, la banda. Bueno, sí, denle like al canal, denle like al view. Exacto. Estamos viendo un video de usted, dice José Escareno. Salió el live. Ya ves. Es que hoy se estrenó el viernes de The Warning con subimos hoy The Warning, ¿no? Sí, pero el que salió es el de Poland, el de Disciple. Disciple, exacto, así es. Pero quisimos darle live, a ver qué pasaba. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estén. Dice, no olviden dejar su like, gracias Osvaldo, por supuesto. Disciple. Pueden hacerse redes sociales, especialmente el canal, crecen más rápido. Sí tenemos redes. Sí, tenemos búsquenos en Facebook, TikTok, Instagram y Facebook, ya dije, ¿no? Así es. Y YouTube, obviamente. Así es. Dice José Luis, veré The Warning en Monterrey, es sábado 22 de febrero. Dense la vuelta y hay boletos. Querido José, si nos mandas los boletos de avión, con mucho gusto. Manda los boletos de avión, la reservación del hotel y la reservación. Y ya nosotros ponemos las comidas. No, me gustaría ir al Rey del Cabrito ahí en Monterrey a que nos conciertan y con mucho gusto.
Mi disco favorito de las Tesoritos, el Queen of the Murder Sí, Scene. ese es el favorito de muchos, ¿no? Sobre todo de nuestra edad, ya lo platicábamos. Oigan, ayúdenos a que este término de las Tesoritos se vaya haciendo. Vamos a ir vamos a ir a hacer unas playeras ahí el 7 de febrero. Vamos a llegar viernes de las Tesoritos nacionales. Rock and Beer creó el término de las Tesoritos, bueno, pues que nos gusta mucho. Dice Jerry. Lean los comments. Dice Peluchín. Sí, los leemos todos. Vamos lo más rápido que podemos. Gabriel Lechón. Dice, pueden viajar toda la noche en camión, así no gastan. ¿Qué pasó? No. Digo, estamos amoladones, pero no para tanto, querido Luis. Dice Peluchín, dice, hasta mi perro y mi gato son de ustedes. Aquí los vemos en pantalla gigante. La cerveza se ve tamaño caguamón. Es de 3 litros. Muy bien, Peluchín. Espero que también nos acompañes tú con una cerveza. Exactamente. Dice David Ramírez, lástima que ya no hay vinilos de Queen of the Murder Scene. Ya no hay de que se acabaron o de que no han salido, porque yo creo que sí salieron algunas, sí salieron algunas ediciones, así es. Si te refieres a que ya están agotados, probablemente. Sí. Cuando escuchen el Escape the Mind se van a sorprender, no, lo he escuchado de pie a pa de José Castillo. O sea, es increíble que ese disco lo haya hecho una niña de 13 años. Okay. Canciones, precisamente la del nombre de Escape the Mind, a mí se me hace... Conceptuales. Se me hace espectacular que una niña de 13 años tenga tanta profundidad y tanta... Así es. No hemos reaccionado a ninguna canción de Escape the Mind. Vamos a hacerlo para un... Dice José Luis Hernández Aburto, qué buen proyecto, los felicito, Rock and Beer Rules. Gracias, José Luis. Gracias, Aburto. Pues ahora sí nos vamos porque Jerry. No sabemos ni cómo pausar esto. ¿Ya lo pausó? No, pues no nos despedimos, güey. Lo pausó. No, estás en vivo, sí. Ah, sí. Ya estaba yo enojándome con Jerry, porque ni siquiera nos despedimos. Oye, Jerry, sugerencia, ¿podrían publicar en la comunidad sus recomendaciones de cervezas? Bueno, todos nuestros videos. Todos nuestros videos abajo tienen el nombre y la página de la cerveza que tomamos en ese día. O sea, si tú vas a los comentarios, ves la página de la cerveza. Así es. Y el nombre. Nos veremos pronto por acá, Jerry. Listos, gracias por conectarse, gracias por estar en contacto. Nos vamos a tardar un poco en apagar el view porque no sabemos cómo apagar el view, el live. Pero bueno. Gracias a todos, cuídense. Saludos, gracias. ¿Qué salió ahí?